Las integrales trigonométricas, recapitulando, implican operaciones algebraicas sobre funciones trigonométricas. Se aplicarán fórmulas e identidades trigonométricas para evaluar integrales que contienen productos de potencias de funciones trigonométricas. Ya vimos algunos casos y hoy vamos a ver el siguiente, que es cuando tenemos integrales con tangente y con cotangente elevados a una potencia n. Y la condición es, se va a aplicar esta metodología siempre que n sea un entero positivo. Y lo que nos sugiere el método es que cuando tengamos tangente a la n de x, lo que vamos a hacer es descomponerlo en dos factores. A la n, el primer factor sería tangente elevado a n menos 2 y el segundo factor sería tangente cuadrado. ¿Para qué se hace esto? Para poder aplicar esta identidad que dice que tangente cuadrado de x es igual a secante cuadrado de x menos 1. Y si fuera el caso del cotangente, pues estaríamos utilizando esta identidad que dice cotangente a la n, o de esta forma de descomponerlo sería cotangente a la n menos 2 por cotangente cuadrado. ¿Para qué? Para aplicar nuevamente el cotangente cuadrado de x, que es igual a cosecante cuadrado de x menos 1. Esto es lo que tenemos que hacer cuando tengamos integrales de tangente y cotangente a una potencia donde n es un entero positivo. Veamos un ejemplo. La tangente al cubo de x. Primero ya identificamos que tenemos una tangente, cumple, tenemos una potencia, es entero positivo, exactamente. Entonces, paso siguiente sería descomponer en dos factores. En un tangente de n menos 2, que sería 3 menos 2, tangente a la 1, por tangente cuadrado. Ahí estamos. Descompusimos en tangente a la 1 por tangente cuadrado. Ya que tenemos ya hemos descompuesto el tangente al cubo en dos factores, entonces ahora procede a aplicar la identidad, que sería igual a secante cuadrado menos 1. Es decir que permanece tangente y en lugar de tangente cuadrado de x, vamos a colocar la identidad que es secante cuadrado menos 1. Paso siguiente, efectuar el producto indicado. En este caso nos quedaría tangente por secante cuadrado y tangente por 1, con el respectivo signo menos en este caso. Esta integral de tangente la podemos resolver directamente, pero esta es necesario hacer una sustitución. ¿Qué es sustitución? Si decimos que u es igual a tangente de x, entonces du sería secante cuadrado de x. Y efectivamente aquí lo podemos notar, ¿verdad? Entonces sustituyendo, quedaría la integral de tangente, que es u, y secante cuadrado de x, que sería du, menos la integral de tangente. Si vemos en el formulario, es igual a menos el logaritmo de coseno de x. Y menos con menos nos da más. La integral de u nos quedaría un medio de u al cuadrado. El logaritmo queda igual. Y ya solo agregamos la constante de integración. Pero u no es mi variable de integración. U es tangente. Entonces, cambiando variables, podemos llegar a la conclusión de que la integral de tangente cubo de x va a ser igual a un medio de la tangente cuadrado de x, porque u es tangente, más el logaritmo del coseno de x más c. De esta manera, hemos aplicado esta forma de resolver esa integral trigonométrica. Veamos otro ejemplo con el mismo caso. Ahora tenemos una potencia
pero ahora es potencia par. O sea, aquí no especifica si es par o impar. O sea, va a funcionar ya sea cuando sea par o sea impar. Lo que sí debe cumplirse es que sea un entero positivo. Si es negativo, no puede aplicarse. Se recuerdan que yo he dicho siempre que cuando tenemos ángulos compuestos, le llamo yo acá, tenemos que hacer una sustitución para que para ya manejar un ángulo simple con una nueva variable. Entonces vamos a decir que u sería igual a 3x, de manera que du sería igual a 3dx. Si hago el cambio de variable en esta ecuación, llego a esta nueva ecuación que sería 1/3 de la integral de cotangente cuarta u de u. ¿Por qué 1/3? Porque tenemos un 3 que está afectando al de x. Este lo pasamos a dividir a du y ya nos queda 1/3. Y ahora vamos a trabajar esta integral. Ya no tenemos ángulo compuesto, tenemos ángulo simple, una nueva variable. 1/3 continúa y vamos a hacer el mismo procedimiento. Al cotangente a la cuarta le restamos 2 y nos queda cuadrado. Y lo multiplicamos por cotangente cuadrado. O sea, cuadrado por cuadrado nos da cuarta. Nuevamente, ahora aplicamos la identidad. Aplicamos la misma identidad, bueno, que ahora en este caso sería para cotangente. Cotangente sería cosecante cuadrado menos 1. Es decir que 1/3 permanece y en lugar de cotangente cuadrado colocamos cosecante cuadrado menos 1. El otro cotangente permanece. Nuevamente multiplicamos, efectuamos los productos que están indicados ahí. Nos quedaría 1/3 cotangente por cosecante. Nos queda de esta manera. Y cotangente por 1 nos queda el 1/3 que va a afectar a todos los términos que aparecen como resultado del producto. Muy bien. Esta integral la podemos resolver directamente también, mientras que esta necesita una sustitución. Entonces vamos a introducir una nueva variable, que en este caso yo tomé una n, puede ser cualquier letra, en este caso dn sería equivalente a cosecante cuadrado de u de u. Si hacemos la sustitución acá, quedaría 1/3. Cotangente cuadrado sería n al cuadrado y cosecante cuadrado de u sería dn. Y esta otra integral la descomponemos aplicando la identidad que ya sabemos, ¿verdad? Cotangente cuadrado de u va a ser igual a cosecante cuadrado menos 1. Esta integral nos queda, si la integral de n al cuadrado es igual a n al cubo partido 3, ese 3 que pasa a dividir multiplica el 3 que tenemos acá y nos queda 9. Y n al cubo, ya convirtiéndolo a nuestra ecuación que sustituimos, nos va a dar como resultado cotangente al cubo. Entonces, es decir, aquí omitimos un paso, ¿verdad? Ustedes pueden verificar eso, hacer la integral de n, luego cambiar la n por cotangente y van a llegar a esta integral que tenemos acá. En este caso nos queda 1/3 de la cosecante y menos por menos más 1/3 de du. Integramos esta ya la tenemos resuelta. Y esta, la integral de cosecante cuadrado de u, nos da como respuesta menos cotangente.
Y se recuerdan que nuestra variable inicial era 3x en lugar de u. Entonces acá también nos estamos eh, saltando un paso, que es la conversión de u para 3x. Y de igual manera, una integral directa, que sería la integral de cosecante, es igual a menos cotangente. Por eso es que el signo menos que tenemos acá se convierte a más. Y nos queda menos cotangente de u. Pero u es 3x. De una vez lo estamos convirtiendo. Y en este caso, un tercio de u nos quedaría un tercio de u. Pero u es igual a 3x, entonces solamente nos queda x como variable, ¿verdad? Y esta sería la respuesta que estaríamos buscando. Entonces, como pueden darse cuenta, se está aplicando los mismos conceptos. El uso de descomponer en factores, y luego el uso de identidades dependiendo de la integral que se tenga. Así la identidad que tenemos que utilizar. Y esas son las pequeñas decisiones que tenemos que tomar en el momento de resolver una integral trigonométrica. Y vuelvo a repetirles, estas integrales se pueden resolver mediante fórmulas. Es decir, si ustedes tienen un formulario muy completo, entonces no va a haber ningún problema en que estas integrales las puedan resolver directamente. Y hay formularios que son bien completos y que incluso ya tienen contemplado cuando se tiene ángulos compuestos, ¿verdad? Entonces, si tienen un formulario que no tiene ángulos para ángulos compuestos, hay que hacer una sustitución previa, así como hicimos en este caso. Veamos otro de los casos. En este caso, tenemos la secante a la n y la cosecante a la n. Y acá tenemos dos condiciones. Cuando n es par, se realiza la descomposición de manera similar a la que hicimos anterior, ¿verdad? Le restamos 2 y el otro factor nos queda cuadrado. Y se utilizan las mismas identidades. Secante cuadrado es igual a tangente cuadrado más 1. Y si es cosecante, cosecante cuadrado es igual a cotangente cuadrado más 1. Si n es impar, se realiza la descomposición de la misma manera. Pueden darse cuenta, a n se le resta 2 y se multiplica por un factor cuadrático de la misma función. Pero aquí hay una pequeña observación, que hay que aplicar integración por partes cuando n es impar. Entonces, ese concepto tenemos que manejarlo. Como ya vimos integración por partes, pues ya no va a haber ningún problema de aplicar ese método como una solución a las integrales trigonométricas que se nos presenten. Veamos uno de esos casos. Cosecante a la sexta de x. Entonces, le resto 2 a la cosecante y me quedaría cosecante a la cuarta por cosecante cuadrado. Pero yo cosecante a la cuarta lo voy a escribir como cosecante cuadrado por elevado al cuadrado. Es decir que en el caso de que tengamos potencias mayores que 2, 4, 6, es aconsejable hacer este procedimiento, es decir, dejar dentro del paréntesis una función cuadrática elevada a una potencia, ¿no? Para que nos dé la que estamos factorizando. En este caso sería cosecante a la cuarta. Y lo podemos escribir como cosecante cuadrado al cuadrado por el otro término cuadrático, que es lo que nos dice el método acá. Ahora, si tenemos cosecante, bueno, aquí está para secante, pero es funcional para los dos casos, ¿verdad? Es decir, cosecante a la n, tenemos un cosecante cuadrado, aquí está, y un cosecante a la n menos 2, es decir,
n vale 6, n menos 2 sería cosecante a la cuarta. Pero lo voy a escribir como cosecante cuadrado al cuadrado. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir aplicar la identidad correspondiente. Es decir que acá en lugar de cosecante cuadrado de x, yo puedo escribir cotangente cuadrado de x más 1. Entonces continuamos y nos queda la integral de, en lugar de cosecante cuadrado de x, voy a escribir cotangente cuadrado de x más 1 elevado al cuadrado, porque ese sería el exponente que tenemos acá, por la cosecante cuadrado que tenemos ya como factor. Paso siguiente, debido a que hay una potencia, hay un binomio, necesitamos desarrollar el binomio. Siempre que tengan un binomio elevado a una potencia, hay que desarrollarlo. No se puede trabajar así como potencia, ¿verdad? Desarrollamos entonces, nos quedaría cotangente cuarta, 2 veces cotangente cuadrado por 1, más 1. Y esto por la función cuadrado que tenemos fuera del paréntesis. Nos queda entonces efectuar el producto indicado ahí. Nos quedaría cotangente cuarta por cosecante más 2 cotangente por cosecante cuadrado más cosecante cuadrado de x. Nuevamente, si pueden darse cuenta ustedes, acá es necesario hacer una sustitución. Y acá también. Esta pues es integrable directamente, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una sustitución. En este caso, la sustitución sería u es igual a cotangente, de manera que du sería igual a menos cosecante cuadrado. De u. Entonces aquí nos quedaría u, cotangente a la cuarta sería u a la cuarta por du, negativo. Entonces si yo tengo u a la cuarta, la integral sería u a la quinta, dividido 5. Por eso es que aparece el 5 acá. Y el signo menos por este menos que tenemos acá del diferencial de u. Y igualmente en este caso no se hizo la sustitución. Economizamos espacio y saltamos directamente a la respuesta. ¿Por qué? Aquí tendríamos un paso intermedio en el cual diríamos menos un quinto de u a la 5. Y luego cambio de variable, ¿verdad? Pero lo estamos omitiendo. De igual manera acá quedaría u al cuadrado por du negativo por el signo menos, pues nos quedaría menos 2 la integral de u al cuadrado de u. Pero la integral de u al cuadrado sería u al cubo partido 3. Entonces aquí nos queda 2 tercios de u al cubo. Pero u es cotangente, entonces saltamos ya a nuestra variable 2 tercios de cotangente de 3 al cubo de x. Y la integral de cosecante cuadrado de x, que sería menos cotangente más c. De esta manera aplicamos nuevamente la técnica de descomponer en factores y luego utilizar una identidad, la más apropiada, la que corresponde, para que se descomponga en integrales que sean fácilmente, sean más fácilmente para resolver. Los casos siguientes son muy similares. Ver que se cumpla la condición que nos indican en el recuadro, descomponer como indican y hacer la sustitución dependiendo de la función que se está manejando. Entonces, la técnica de integración para integrales trigonométricas se basa básicamente en la utilización
de identidades. Descomponer en factores y la utilización de identidades. No obstante, también dejo claro que para cada una de estas integrales trigonométricas que tenemos o que se nos presentan, ya hay fórmulas para resolverlo. Un buen formulario perfectamente nos puede sacar de apuros y de esa manera poder resolver las integrales. Es decir, tenemos que tener un buen formulario.